1, 2, 3. Bueno, pues muy buenas, chavales. Hoy mira cómo está el día, así que vamos a dar una vueltecita. Hace muy mal día, como dice Wilbur, hace un día de humanos, no de perros, pobrecitos. Los perros se lo pasan muy bien. Hace un día de putos humanos. Y bueno, cambiando de tema, eso, chavales, pues voy a dar una vueltecilla y explicaros un poquillo lo que estoy haciendo, porque hago pocos vídeos, pero es que también, a ver, entre semana no puedo hacer casi vídeos, y en fin de semana pues tampoco, porque no podemos ir a ningún lado. Y yo, pues como siempre digo, no sé lo que hago en este canal, la verdad. No sé si hago un motoblog, porque no explico, simplemente hago viajes y las cosillas que hago a las motos, pero no. Entonces el tema es ese. Joder, no se ven ni las montañas, está todo blanco. Pues el tema es ese, que a ver, con el Colin me he quedado bloqueado. Para lo que lo esté siguiendo, no tardaré en poner el capítulo, pero bueno, estos días está haciendo así de tiempo y la verdad, y la verdad es que no acompaña para estar en el patio haciendo fibra con el frío que hace. Y por otra parte, pues la viuda, no sé, ahora la enseñaré un poco. Cada día le hago una cosa. Ahora dentro de nada le voy a poner otra vez los escapes cortos. ¿Dónde está la Benelli? Pues hace un mes que está en el taller, porque le iba a hacer la última revisión ya, digamos, de concesionario. Aparte que tenía algunos fallitos que los llevaba arrastrando desde el principio. Y esos fallitos que no eran nada, simplemente unas cosillas que tenía, como lo que dije una vez del tapón del depósito, que entraba agua, me decían que era imposible, y al final no es imposible. Y eso, pues llevo un mesecillo sin la Benelli, y esta la tengo hace 2 semanas, que me tiré también 3 semanas sin esta moto, por lo mismo, porque piden las piezas y no llegan las piezas. Que decía que notaba esta moto muy pesada, era por esto, porque el cable del acelerador estaba hecho una mierda, y todas las veces que me lo han arreglado no han sido capaces ni de cambiarlo, todos los talleres que lo he llevado. La verdad es que me doy cuenta que en esto del mundo de las motos cualquiera se llama mecánico, y hay mucho pirata. Eso es lo que más rabia me da de todo esto. Ya esta motito pues va muy bien, pero veo que le falta lo que es el tema de los Dinojet, los inyectores, las agujas para este carburador. Y nada, eso simplemente, el Colin. Lo digo todo así rápido porque esto va a ser una vueltecilla corta, porque tampoco sé a dónde ir. Customers. Bueno, y el Colin pues también he hecho 2 capítulos, queda uno, y el último, la verdad he tardado un poco. Una, porque no tengo tiempo, y la casa, como veis en los vídeos, está patas arriba, y ahora me ha dado por arreglarlo. Entonces ahora no puedo hacerlo de Colin porque gasta mucho. O sea, ya todo de fibra. Luego tengo a una familia feliz de gatos, que no yo la había contado. Ya he conseguido cazar a la madre de mi gatita nueva y a sus 2 hermanastros. Eran 3, pero uno ya lo he podido dar. Y nada, así es mi vida. Estoy un poco liado con los gatos, porque la verdad, 4 gatos en una casa que solo tengo una puerta, la de la entrada y la del baño. Todo lo demás no hay puertas. No por nada, sino porque me hice la casa así, no quería puertas en comedores y cosas. En las habitaciones sí, pues claro, son habitaciones pequeñas y no puedo tener encerrado a los gatos allí. Se volverían locos. Ole. Y por otra parte, pues también estoy haciendo un videoclip, un cortometraje musical, no sé cómo llamarlo, una gilipollez de las mías, pero bueno,
Ya lo enseñaré porque claro, llevo 2 días grabándolo. Soy un poco vergonzoso con esto de las cámaras, entonces me da un poco de palo cuando estoy ahí haciendo imágenes, todo escuchando. Estaba en la playa un día y los coches vengan a parar y yo al final cogía y los filmaba y se iban corriendo. Digo, hombre, estáis mirando ahí cotillas de mierda, cojo la matrícula y yo fichado. Pero eso, que pues el cortometraje tengo que hacerlo por las noches. ¿Por qué? Porque me ha apetecido hacerlo por la noche. La verdad, las imágenes son guapísimas. Si tienes una buena cámara y se pueden hacer, quedan unas imágenes muy guapas de luz. Y eso, si os gusta la idea, pues me lo decís y seguiré haciendo, porque la verdad a mí esto del motoblog no me va mucho, sinceramente, porque soy una persona muy a mi rollo y esto te hace estar un poco pendiente de lo que grabas, de dónde vas, de lo que dices y de lo que haces. Aunque de lo que digo no tengo mucha cuenta, ya sabéis que yo me cago en todo lo que se tiene que cagar y no pongo ni pitidos, porque mi canal no es para niños. Me ayuda mi pareja, que la pobre pues claro, no sabe de imagen, no sabe de eso. Le digo, coge aquí, que se vea un cachito de allí y luego ves la imagen y digo, eso no es lo que te he dicho, pero bueno, no pasa nada. Poco a poco lo vamos haciendo y además irá aprendiendo lo de la cámara también. Y claro, pues es lo que iba diciendo, como tienes que buscar sitios donde no pasen coches. Me acuerdo una vez, estoy en una calle, pues a las 9:30 de la noche, que solo faltaba media hora para el toque de queda. Y digo, guau, esta calle es perfecta, una calle guapísima, con una luz que te cagas, porque había como un supermercado grande cerrado, pero daba una luz buenísima. Y nada, pego una vuelta que te cagas y cuando voy a pasar, un gordo con todos los perdones corriendo a paso de tortuga y además el hijo de puta porque el hijo de puta porque no tenía otro nombre. Ve la cámara y todo, pero a una distancia que te cagas y arrastrando los pies aún coge y pasa por delante de la cámara en el momento que yo pasaba. Digo, será cabrón, y se me salta y digo, me cago en... Además lo dije chillando que el tío hasta se enteró. Digo, me cago en la puta el tío este. Digo, no sale a correr en todo el año, tiene que salir ahora a joderme el plano. Pero bueno, como ya sabemos, no todos y todas las películas que grabaron con un plano estaríamos salvados. Así que me aguanté y intentaré ir otro día. Y así estoy todos los días saliendo a coger imágenes. Claro, a ver, las cámaras estas que llevo yo no sabes dónde miran. Según el de esto, pues dice, la amplitud de campo que le des, de visión. Y a los FPS que lo pongas, coge más luz, coge menos luz, pero y el enfoque automático, pero de ahí no puedes pasar porque no es una cámara como las otras. Entonces, como mi hermano me dejó una cámara fotográfica, que también es el problema, que la cámara es fotográfica pero no es para grabar vídeos. Entonces, ¿qué pasa? Que en algunas ocasiones la luminosidad es de otra manera, es como más quemada. Entonces digo, va, pues lo haré todo en blanco y negro, así no se ve la diferencia de cámaras. Pero claro, estas cámaras cogen mucha luz, se ve todo muy bien, y las otras se ven un tono más rojizo, muy guapo porque le da un aspecto más antiguo. Pero claro, hay que poner las dos cámaras igual. Entonces esa es mi aventurilla nocturna, chavales. De 8 a 9:30 o 10 salgo a buscar imágenes, que son casi todas por estas calles, porque de noche estas calles son guapísimas, con la iluminación que tienen, palmeritas y todo eso. Y ese es el rollo, ir probando, hacer cosas, porque realmente es lo que decía, lo del motoblog, pues no lo sé, es que yo veo otros motoblogs, todos hablan de algo. Yo a esta moto, si hiciera todo lo que le hago de customizar, cada día le estoy haciendo una cosa. Ahora le he quitado una cosa de atrás, ahora la veréis, ahora la enseño ahí si paro. Y claro, cuando pongo viuda, que le he hecho no sé qué, a las 2 semanas le he hecho otra cosa. Y claro, soy un poco en eso inestable en los vídeos, en el sentido de decir, pues voy a hacer todos los bricos. Porque no sé, soy un tío que disfruta la moto,
y la cuida, pero cuando me pongo a hacer algo y digo, hoy voy a grabarlo, ya estoy por la mitad, entonces con lo que cuesta hacer no lo voy a hacer otra vez. A la playita de siempre. Hoy. Y esto es otra, ¿veis? Tengo que levantar esta palanca un poco más, si no, es que no puedo bajarlo más, tío. Sus cojones. Que se lo haré en ese vídeo que os quiero enseñar. Uy, ha caído una gota. Haré eso. Quitar la carcasa esta. Limpiar todo esto de aquí que está de una grasa que no veas. Lo he limpiado un poquito, pero bueno, se quedó algo, así que para la próxima. Y luego aquí, no sé si se ve, ese tornillo y otro que hay aquí, se desenroscan y con esta palanquita esto sube y baja. Tanto las motos como yo. Me he cruzado con los mismos motoristas 2 o 3 veces, yendo a venir casi volviendo. Pero claro, hombre, hoy aún te puedes ir a algún lado, mañana ya no. Fin de semana aquí en la Comunidad Valenciana no puedes salir de la ciudad, del perímetro. O sea que allí está Benicassi, no podemos llegar más que hasta la mitad y para allá lo mismo. Pues mira, esto es lo que le he hecho a la moto, ¿lo veis? Le he quitado los respaldos y he dejado, esto es lo que lleva la moto. Y bueno, hasta que encuentre unos tornillos, porque es una métrica muy fina y no tenían de otra manera. Entonces cuando encuentre unos cromados se los pondré. O este los pintaré bien. Y hay una calavera. Qué macarra, ¿no? Esta rueda la tengo que cambiar también. Y los tubos de escape. Que haga ruido la motillo. Y eso, chavales, por lo demás no hay más planes. Casi digo, que se apegue bien la pareja a mí. Pues eso. Un capitulillo cortillo. Por si os preguntabais cómo estaba. Que va. Estoy muy mal de la cabeza, pero por lo demás estoy muy bien. Así que, chavales, dejamos aquí el capitulillo. Para otro día os he explicado más o menos por qué no subo vídeos y la movida que tengo con los gatos es que tengo que cuidarlos, se me va la vida con ellos. Pues nada, ahora tengo una familia múltiple. Mi gatita, que es la hermanastra de los otros dos, y la madre. Todos ahí en casa, la hostia puta. Pues eso, chavales. Lo dejamos aquí hasta la semana que viene, que siempre digo hasta la semana que viene, pero a veces son 2. Pero nada, chavales, hasta el próximo capítulo, a ver si es algo mejor. Y el videoclip, chaval, ¿dónde apuntas tú? Y el videoclip, pues tardaré una semanita más. Porque hay una imagen que me encanta y solo la puedo coger los jueves. Que es de La Pacheca, un garito rockero y de moteros aquí en Negrao. El corral de La Pacheca. Bueno, La Pacheca. Y quería coger la imagen y claro, tengo que cogerla jueves. Y diréis, ¿por qué? Porque los viernes, aquí en mi pueblo, en Negrao, hacen el mercado. Y ese está en la zona del mercado. Entonces, ¿qué pasa? Que el jueves por la noche la calle está limpia. Porque si no se los lleva la grúa, los coches. Y hacía una imagen guapísima. Lo que pasa es que yo no me veo bien y tengo que llevar gafas de esas de lupa para ver la pantallita, porque es una cámara de esas que haces así y puedes regular el objetivo. Pero solo tiene 2 milímetros de que se quede bien la imagen. O sea, de margen de rodar. Entonces siempre, a veces no me veo bien, no llevo las gafas y me sale borroso y yo, coño, hasta el otro día, porque solo tengo 2 horas al día para hacerlo. Desde las 8 hasta las 10. Ya he pensado, si le digo a la policía, oye, ¿se puede pedir un permiso para grabar por la noche? Lo voy a preguntar. A ver qué me dice. Pues sería total, ya sin coches ni nada, puedes tomar las imágenes de puta madre. Y la verdad, en el vídeo no quiero que haya imágenes. O sea, no quiero que haya... Uf, qué calor. No me quito el casco para que me oigáis, pero bueno. Chavales, lo vamos a dejar aquí. Ya os sigo contando
Y cuando suba el vídeo, pues eso, es que no quiero subir el videoclip, solo el videoclip. No quiero salir ni yo hablando al principio para no cagarla, ni quiero explicar lo que he hecho. Quiero que sea simplemente un videoclip. O un cortometraje, o una polla de esa, no sé lo que. Bueno, chavales, lo dejamos aquí. Venga, rock and roll, gas y que les den.